Hola, ¿qué tal amigos? Te enseño cómo tú puedes comprar dominios web baratos por internet paso a paso. Es un tutorial bastante completo, así que si quieres obtener el mejor descuento, te invito a que te quedes hasta el final del video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, el primer proveedor que te recomiendo se llama Namecheap. Recuerda que te voy a estar dejando el enlace con el cual puedes obtener un excelente descuento. Ok, te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. En cuanto le des clic te va a mandar esta página que ves en pantalla. Y aquí simplemente vas a escribir el nombre de tu dominio que tú quieres registrar. Por ejemplo, supongamos que queremos registrar Viajes Perla, ok. Entonces vamos a ponerlo ahí, ya lo escribimos y simplemente vamos a darle clic aquí en buscar para que chequemos si está disponible. Como puedes ver, en este caso me aparece que sí está disponible, pero aquí me lo pone con otra terminación punto viajes. Entonces es muy importante que revisemos. Por ejemplo, si te lo pone aquí arribita con esta terminación punto viajes, aquí en la parte de abajito tenemos esta parte que dice viajes-perla.com. En este caso es el que estamos buscando, la terminación .com. Recuerda que también tú puedes contratar otras terminaciones como .viajes, .lat, .org, .net, prácticamente la terminación que tú quieras, ¿ok? Entonces vamos a estar eligiendo este .com porque es algo bastante común cuando creamos o compramos un dominio, ¿ok? Entonces acá nos está poniendo el precio que también vamos a estar viendo a lo último, ok. Aquí clic añadir al carrito, le damos clic, ahí se está cargando y nosotros podemos seleccionar si tú quieres comprar un certificado SSL, si quieres también comprar un hosting para WordPress, un web hosting, etcétera. Tú lo puedes complementar con todas estas opciones. Si no te interesa nada, pues aquí en la parte de abajo tenemos este botón naranja que dice checkout y vamos a darle clic para continuar con el proceso de compra. Y listo amigos, nos manda a este apartado y aquí podemos ver lo que sería el registro del dominio. Aquí nos indica el tiempo al cual nosotros lo queremos contratar. En este caso está seleccionado a un año. Aquí tú puedes seleccionar si lo quieres contratar a 2 años, a 3 años, a 5 años, etcétera. Ya va a depender de ti. En este caso vamos a dejarlo en un año. Tenemos esta opción que dice auto renovar de forma automática. Esto quiere decir que cuando termine o se venzca prácticamente el dominio, se va a renovar de forma automática y se va a hacer el cobro a la tarjeta que tú hayas ingresado para comprar, ok. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos un descuento de 31%. Recuerda que esto puede variar ya que los descuentos van cambiando mes con mes, ok. Entonces igual vamos a continuar. Tenemos esto que ya no nos incluye de forma completamente gratis. Acá nos dice que es completamente gratis, que es la privacidad del dominio. Esto quiere decir que tus datos como tu nombre, tu dirección, etcétera, no va a ser visible por internet. Entonces esto es de suma importancia que esté activado, ok. Es una de las cosas más importantes. Y listo amigos, aquí simplemente ya podemos ver el subtotal, que serían 9.76 dólares, lo cual créeme que no está nada mal, es un precio bastante económico. Por último, clic en confirmar orden y aquí nos va a mandar a que creemos una cuenta, ok. Aquí ingresas tu nombre de usuario, tu contraseña, rellena todos estos datos y clic en crear una cuenta para que ya puedas continuar a realizar el pago. Y bueno amigos, nos va a mandar a esta parte que estás viendo en pantalla. En este caso yo ya inicié sesión en mi cuenta de Namecheap y nos va a mandar al resumen de la orden de compra. Y hasta la parte de abajo tenemos lo que son los métodos de pago. Como puedes ver, yo tengo seleccionado PayPal, ok. Pero tú también puedes agregar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Puedes pagar sin ningún problema, ok. Y aquí en la parte de arriba de mi lado derecho tengo este botón de PayPal para que si yo le doy clic ya pueda yo finalizar la compra
pagando con PayPal. Entonces ya de esta manera es como tú puedes finalizar tu compra, y en cuanto ya hayas pagado vas a tener el acceso pues a lo que sería tu cuenta para que puedas administrar tus dominios. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y bueno amigos, como puedes ver, este es el panel de control de Namecheap. Desde aquí puedes administrar todo. Tenemos este menú de color negro a nuestra izquierda, y simplemente aquí donde dice lista de dominios puedes ver los dominios que tú hayas comprado. Voy a darle clic y como te puedes dar cuenta, en este caso yo tengo estos dominios y aquí tú los puedes comenzar a administrar. Aquí tenemos este botón que dice Manage, ok. Así de forma fácil y de forma sencilla amigos, tú puedes comprar dominios baratos y de calidad en esta plataforma de Namecheap. Ahora amigos, otro proveedor en donde tú también puedes comprar dominios baratos por internet de forma muy fácil y sencilla se llama name.com. Recuerda que también te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción del video para que puedas tener acceso al mejor descuento posible. Entonces aquí nos va a aparecer la página que tú ves en pantalla y simplemente vamos a estar escribiendo el nombre del dominio que nosotros queramos comprar, ok. Vamos a estar haciendo el mismo ejemplo. Vamos a ponerle Viajes Perla y clic aquí en esta lupa de color verde, ok. Ahí está cargando el sistema. Recuerda que tenemos que revisar que el dominio esté disponible. Ahí como puedes ver nos manda este mensaje que dice que el dominio está disponible, ok. Aquí en este caso igual lo podemos comprar con la terminación que nosotros queramos. Está viajesperla.io, .com, .net, .world, .org.info y así sucesivamente. Puedes elegir el que más te guste. Vamos a estar seleccionando este de viajesperla.com, ok. Entonces aquí tenemos este botón verde, agregar al carrito. Vamos a darle clic. Después nos aparece esto que dice terminar la compra. Vamos a darle clic y vamos a continuar con el proceso. Como puedes ver, aquí nos dan opción que nosotros podamos complementar con algún otro producto de ellos, ok. En este caso no vamos a contratar nada. Vamos hasta la parte de abajo. Igual si lo quieres complementar con un hosting también lo puedes hacer. Nos vamos hasta lo último amigos, hasta la parte de aquí abajo, y vamos a darle clic a esto que dice continuar pues con el checkout, ok. Vamos a darle clic y después aquí amigos vamos a estar viendo el resumen de nuestra compra. Aquí como puedes ver nos da por ejemplo lo que es el nombre de dominio que vamos a estar registrando. Tenemos la duración, el tiempo al cual lo vamos a estar contratando. Igual aquí si tú lo quieres lo puedes cambiar, ok. Y acá tenemos este apartado, por ejemplo, lo que es el dominio nos va a costar 195 pesos mexicanos. En este caso me aparece en peso mexicano porque estoy en México, pero si tú estás en Estados Unidos o en cualquier otro país te va a aparecer en dólar o en la moneda de tu país, ok. Y después aquí como puedes ver tenemos otro cobro que es de 88 pesos mexicanos, ok. Esto incluye lo siguiente, incluye lo que es la privacidad del dominio, incluye también lo que es el bloqueo, es decir, no pueden hacer transferencias de dominios, lo cual está bastante bien, pero realmente por lo que me gusta esta empresa de name.com es porque te da el certificado SSL por este precio que está bastante económico. Entonces es una ventaja por parte de esta empresa, ya que otras empresas el certificado SSL sale un poco más caro. Entonces aquí ya te lo incluyen por un precio mucho más económico, lo cual está bastante económico y está muy bien, ok. Entonces una vez ya explicado toda esta parte, simplemente ya aquí de nuestro lado derecho pues vemos todo el resumen que al final vendríamos pagando 287 pesos mexicanos, ok. Por último, para finalizar la compra, clic aquí donde dice inicio de sesión. Vamos a darle clic y te va a mandar para que tú crees una cuenta, ok. Aquí simplemente tienes que rellenar tus datos, ok, para que ya puedas pagar.
También puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o de débito, y una vez que hagas tu pago va a ser lo mismo que Namecheap, te va a mandar al panel de control para que tú puedas administrar tus dominios de forma fácil y sencilla. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Recuerda que te he recomendado dos proveedores que puedes comprar tus dominios económicos a muy buen precio. El primero es Namecheap y el segundo recuerda que es name.com. Cualquiera de los dos, créeme que te van a estar dando un excelente precio, y recuerda que ahí te dejo lo que son los enlaces para que puedas tener acceso al descuento. Cualquier duda, escríbeme un comentario para que yo te pueda ayudar, y te veo en el próximo video.